nombre es Héctor Alemán y mi compañero Mateo Rincón, pues nosotros les estaremos explicando como tal qué son los transformadores lineales y transformadores ideales. ¿Qué son los transformadores lineales? Son dispositivos eléctricos que transfieren energía eléctrica de un circuito a otro mediante inducción electromagnética. Estos juegan un papel crucial en la transmisión y distribución eficiente de electricidad a nivel industrial y doméstico. Su principio de funcionamiento pues son las bobinas primarias, bobinas secundarias. Este transformador consta de dos bobinas separadas enrolladas alrededor de un núcleo de material ferromagnético. También podemos decir la inducción electromagnética, pues que cuando se le aplica voltaje alterno a una bobina primaria y se induce un voltaje a la bobina secundaria a través del campo magnético variable. La relación de transformación, pues la relación entre los dos voltajes primarios y secundarios depende del número de espiras en cada bobina. Tipos de transformadores lineales, pues son los transformadores de potencia, transformadores de instrumentación, transformadores de aislamiento y los transformadores de soldadura. Como tal, los transformadores de potencia se utilizan para transmisión y distribución de energía eléctrica a gran escala. Las transformaciones de instrumentación proporcionan voltajes y corrientes adecuados para instrumentos de medición y control. Los transformadores de aislamiento separan eléctricamente los circuitos y reducen el riesgo de choques eléctricos. Y los transformadores de soldadura, pues son los que suministran el voltaje y la corriente adecuados para los procesos de soldadura. Características y aplicaciones de los transformadores lineales, pues son eficientes energéticamente. Estos transformadores lineales pueden tener una eficiencia superior al 95%, lo que los hace ideales para aplicaciones de alto rendimiento. Tienen un buen aislamiento eléctrico, pues permiten separar eléctricamente circuitos de alto y bajo voltaje, brindando seguridad y protección. Tienen aplicaciones diversas, pues se utilizan en sistemas de distribución eléctrica, en equipos electrónicos, aparatos domésticos y procesos industriales. Tiene una gran escalabilidad, pues pueden diseñarse de una amplia gama de potencia desde unos pocos vatios hasta varios megavatios. Ventajas y desventajas de los transformadores lineales, pues su alta eficiencia, su seguridad, su costo, su tamaño. En esto se destaca pues los transformadores lineales, como ya lo mencioné, pueden tener una eficiencia superior al 95%. Sobre su seguridad proporcionan aislamiento eléctrico y reducen el riesgo de choques. Con respecto al costo, pueden tener un costo inicial muy alto en comparación a otros dispositivos y su tamaño y peso, que pueden ser muy voluminosos y pesados, especialmente los transformadores de potencia. Consideraciones de diseño, pues selección de materiales, el núcleo y las bobinas deben elegirse cuidadosamente para optimizar el rendimiento y la eficiencia. También debemos tener una refrigeración, un sistema de enfriamiento adecuado, el cual es crucial para evitar el sobrecalentamiento del equipo y mejorar su vida útil. Y el aislamiento y la protección, que pues es el diseño que se debe garantizar en un aislamiento seguro y eficaz entre los devanados del núcleo. Como tal, también tenemos el mantenimiento de la seguridad, pues el monitoreo de la temperatura, pues el verificar regularmente la temperatura de operación para evitar sobrecalentamientos y daños en el equipo. Pruebas dieléctricas, realizar pruebas de aislamiento para detectar posibles deterioros o fallas. Limpieza y lubricación, pues mantener el transformador limpio y aplicar lubricación en los puntos que sean necesarios. Y procedimientos de seguridad, pues seguir los protocolos de seguridad para evitar accidentes y riesgos eléctricos. También tenemos las tendencias de los desarrollos futuros, pues los transformadores ahora son inteligentes, pues incorporan muchas tecnologías de monitoreo y de control para su mayor eficiencia y confiabilidad. Materiales muy avanzados, como su desarrollo de los núcleos y las bobinas con materiales más eficientes y de menor tamaño, y la integración de estos transformadores que se están adaptando para acomodarse a la creciente integración de la energía renovable.
Como pueden observar, aquí está la simulación de este ejercicio, el cual nosotros realizamos, que vendría siendo en el circuito de la figura 13.24, nos piden calcular la entrada y la impedancia, la entrada de la corriente, que es I1, y considere Z1, el cual es igual a 60 menos 100 ohmios J, Z2 viene siendo 30 más una impedancia de 30 ohmios, y ZL que viene siendo 80 más una impedancia de 60. Bueno, les explico. Primero que todo tenemos una fuente que está conectada a una alimentación de 50 voltios con una de 50 voltios con un ángulo de 60 grados. Tenemos en estos momentos tres impedancias, una llamada Z1, una llamada Z2 y la otra llamada ZL. En el ejercicio nos piden calcular lo que es la impedancia de entrada que se obtiene con respecto al ejercicio que les acabo de mostrar. Pues que les acabo de mostrar, pues este es el resultado que nos dio. Ok, listo. Ahora bien, ¿cuál es Z1? ¿Cuál es Z2? ¿Y cuál es ZL? Z1 tiene unos valores de 60 ohmios y tiene un capacitor de 2652 microfaradios. Z2 tiene una resistencia de 30 ohmios y una bobina conectada de 10.600, o sea, de 10.633 milihenrios. Y ZL tiene una resistencia de 140 ohmios. Ok, eh, ahora podemos verificar acá que con respecto a lo que tenemos aquí, que es un transformador en formato elevador, donde tenemos el factor de acoplamiento que nos da 0.134, pues su inductancia primaria nos da 0.57 henrios y la secundaria nos da 0.06. Para hallar el factor de acoplamiento, lo único que tenemos que hacer es utilizar una fórmula, la cual es M es igual a la raíz de L1 por L2, la cual esta nos da como resultado, o el simulador que nosotros estamos utilizando, que nos hace todos los cálculos en estos momentos, el cual es Proteus, nos da que ese factor es de 0.1734 milihenrios. Es el factor de acoplamiento, que es el que nos están pidiendo buscar y que estamos utilizando en estos momentos. Pues esto sería todo. Mi compañero Mateo les estará brindando la información de transformadores ideales con su respectivo ejemplo y su respectiva simulación. Muchas gracias. Buenas noches. El día de hoy voy a dar un tema llamado transformadores ideales. Mi grupo está conformado por Héctor Alemán y mi persona, Mateo Rincón. Bueno, primero que todo, como pueden ver en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos dos imágenes, A y B. En la parte A tenemos cómo sería representado un transformador en la vida real, en la cotidianidad. Tiene un núcleo, ya sea de, pues, alguna aleación. Y por último, y tiene dos bobinas con un número determinado de vueltas, ya sea puede ser que la primera bobina tenga menos que la segunda o viceversa. Y en la segunda parte B tenemos cómo sería el dibujo en un circuito pues de un transformador. Ahora bien, un transformador ideal más que todo es un modelo teórico que se utiliza para simplificar
el análisis y el estudio de sus propiedades, en donde se asumen ciertas condiciones ideales que no se encuentran en transformadores reales, pero que permiten entender mejor su funcionamiento básico. Bueno, tenemos características. Primero que todo, no hay pérdida de energía. Segundo, hay una eficiencia del 100%, es decir, la potencia primaria se transfiere a la secundaria, no se pierde energía. Segundo, la relación de tensiones. Las tensiones entre el primero y el secundario, el primario y el secundario, es igual a la relación de sus números de vueltas entre el primario y el secundario. La relación de corrientes es inversamente proporcional a la relación de las vueltas. También tenemos que no hay fuga del flujo magnético, es decir, todo el flujo generado por la bobina primaria se enlaza perfectamente con la bobina secundaria. Las bobinas del transformador tienen resistencia nula, lo que contribuye a que no haya pérdida por calor. Además tenemos influjo de dispersión, es decir, no hay pérdida de flujo magnético. Y por último, la inductancia de las bobinas es lo suficientemente alta como para que la corriente sea constante y estable. En pocas palabras, generaría una inductancia infinita. Aquí, como pueden ver, tenemos tres fórmulas. Aquí lo que hice fue simplificar o dar a entender lo que yo estaba hablando con las características o enlazarlo. En la parte de la tensión, estas son las tres fórmulas que enlazan esta primera parte. Como pueden ver acá, los transformadores tienen mucho que ver con la ley de Faraday, ya que nos dicen que la tensión en el devanado primario es igual al número de vueltas multiplicado por el flujo magnético y dividido entre la diferencia de tiempo. Si nosotros dividimos esas dos, que sería el voltaje del devanado primario, la tensión del devanado primario y la tensión del devanado secundario, nos quedaría la tercera ecuación que vemos acá, que sería esta de aquí que les estoy agrandando. Igualmente para la corriente, como estábamos dando, como les estaba diciendo, el número de vueltas es inversamente proporcional y a la corriente. Y por último, la potencia, como pueden ver, la potencia como va a ser igual en ambos lados, dando así que no haya pérdida de potencia. Ahora bien, propiedades de un transformador ideal. Primero que todo, las bobinas tienen reactancias muy grandes, o sea, la bobina 1, la bobina 2, y por último, la inductancia mutua va a dar igual a infinito. El coeficiente de acoplamiento es igual a, va a valer de entre 0 y 1. Y por último, las bobinas primaria y secundaria no tienen pérdidas. Ahora bien, tenemos lo que es un transformador de aislamiento que va a ser igual a N, va a ser igual a 1. Tenemos un transformador elevador cuando N es mayor a 1 y será un transformador reductor cuando N es menor a 1. Aquí, como pueden ver, aquí tengo los dos conceptos de ellos, pero pues no voy a profundizar tanto. Bueno, la polaridad de las tensiones y la dirección de las corrientes en un transformador. Entonces aquí nos dicen que si tanto V, la tensión 1 como la tensión 2 son ambas positivas o negativas en las terminales con marca, se usa N positivo, de lo contrario se usa N negativo. Si tanto la corriente 1 como la corriente 2 ambas entran o salen de las terminales marcadas, se usa N negativo, de lo contrario se usa N positivo. Acá, como pueden ver, utilizo o coloco lo que es la potencia compleja, tanto en el devanado primario como en el devanado secundario, se puede utilizar así. Y también tengo la impedancia de entrada, como pueden ver, dos fórmulas. La primera sería esta que está acá, que las estoy agrandando. Y por último, pues tenemos esta otra, ¿cómo se dice? Esta otra fórmula. Ahora bien,
tenemos este siguiente ejercicio. Nos piden hallar voltaje sub cero y la potencia compleja suministrada por la fuente. Tenemos, primero que todo, tenemos la fuente de voltaje nos está dando 100 voltios con un ángulo de 0 grados. Tenemos también en el lado izquierdo, esta la vamos a llamar malla 1 o lado 1, y en esta parte de acá la vamos a llamar lado 2. O más que todo la voy a nombrar como con la intensidad 1 y intensidad, pues tener claridad. Bueno, en el lado 1 tenemos una resistencia de 2 ohms. Tenemos la bobina está conformada por una sola vuelta. Y en el lado 2 tenemos una resistencia de 16 ohms. Y también tenemos un capacitor que nos va a valer, o reactancia, de menos J24 ohms. Y la bobina tiene 4 vueltas, ¿cierto? Ahora bien, resolviendo el ejercicio, primero que todo tenemos que, como tenemos en el lado 2, tenemos una, sí, podemos verlo como en serie, o sea, la resistencia y el capacitor están en serie. Lo único que tenemos que hacer sería sumar. En este caso quedaría 16 menos J24 y lo dividimos entre el número de vueltas al cuadrado, dándonos como resultado 16 menos J24 sobre 16. Hacemos esa división y nos quedaría como 1 menos J 1.5 ohms. Ahora bien, la impedancia de entrada solamente sería utilizar lo que ya hicimos en el lado 2, pero enlazándolo en el lado 1. O sea, sería 2, o sea, cogemos lo que nos dio en la impedancia de la resistencia con la reactancia capacitiva, ¿cierto? Y lo sumamos con la resistencia del lado 1, dándonos como resultado 3 menos J 1.5 ohms. En forma polar sería 3.3541 con un ángulo de negativo de 25.565 grados. Ahora bien, para encontrar la corriente en el primer lado, solamente tenemos que hacer la ley de Ohm, que es fácil, o sea, como ya tenemos lo que nos da en forma polar, solamente hacemos la división. 100 grados dividido entre 3.3541 nos daría 29.8142, y los ángulos solamente restamos, pero como 0 menos 26.565 nos quedaría positivo el ángulo. Para mayor facilidad, yo lo que hago es de que voy intercambiando entre forma polar y rectangular, pues para hacer más rápido los cálculos. Cada uno lo puede hacer de la manera en que uno se sienta más cómodo. Yo lo hago de esta manera. Ahora bien, su forma rectangular sería 26.6666 más J 13.3333 ohms. Ahora lo que yo hago es que para hallar la intensidad 2 va a ser igual a menos 1 sobre n por la intensidad 1. Como ya recordamos anteriormente, n sería el número de vueltas en el lado 2. Entonces sería 1 menos 1 sobre n, o sea, sería 4 en este caso, quedaría 0.25 y lo multiplicamos por lo que nos dio arriba, o sea, la parte de la forma rectangular, como ven acá, dándonos así menos 6.66665 más J 3.333325 ohms. Bien, en forma polar sería 7.45354 con un ángulo de 26.565 grados. Como pueden ver, desde un principio el ángulo no nos cambia. Eso es algo positivo, algo muy bueno. O sea, que significa que el ejercicio nos está quedando bien. Ahora bien, para encontrar el voltaje de entrada o sub cero,
se multiplica lo que tenemos en el capacitor, o sea, la reactancia capacitiva, que es menos J24 por la intensidad 2, dándonos como resultado 79.9998 menos J159.9996 voltios. Esto lo paso a forma polar, dándonos como resultado 178.9 con un ángulo de menos 73.44. Ahora bien, en el libro que yo me estaba guiando, que el profesor pues nos recomendó, es el Sadicus, ¿sí? Sidaku, creo que es así se dice. El resultado me daba, como pueden ver aquí, notarlo, 178.9 con un ángulo de 116.56. Esto se debe a que hay una inversión de polaridad. En pocas palabras, lo que está haciendo es, al ángulo le está sumando 180 grados. Por eso es que da 116.56, pero yo más adelante lo voy a profundizar pues con más detalle, que es esta cosa. Ahora bien, para ya ir terminando, lo que podemos hacer es la potencia compleja. Utilizamos la fórmula que hicimos anteriormente, solamente sería reemplazar estos valores y nos daría 2981.5 con un ángulo de menos 26.565 grados. Ahora bien, como ya les estaba mencionando, la inversión de polaridad es debido a que la razón por la que el ángulo de fase, la tensión B sub 0, se le suma 180 grados, se debe a, bueno, a la inversión de la polaridad de los devanados del transformador. Esta inversión cambia la dirección de la tensión, resultando en un desfase de 180 grados. Esto es fundamentalmente una cuestión de cómo están físicamente conectados y orientados los devanados del transformador. Eso puede variar, depende si tiene una conexión estrella o delta y sus combinaciones respectivas. Bueno, y aquí lo que hice fue, primero que todo, como ven acá, tengo cómo sería en Proteus este ejercicio simulado. Aquí tenemos una fuente de alimentación, tenemos las resistencias que sería 2 ohms, también tenemos un voltímetro, el transformador, y también tenemos la otra resistencia y el capacitor, ¿cierto? Ahora bien, eso nos da, en la primera parte nos da 37.9, ¿cierto? En la segunda parte nos da más 128 voltios, ¿cierto? Bueno, ahora cabe aclarar de que como este ejercicio tiene respectivos resistencias y capacitores, hace como, de cierta manera, una corrección del factor de potencia. Esto se debe de que por eso es que no nos da el valor que nos dio anteriormente, que sería 178.9, ¿cierto? Pero en este caso, hice otros cálculos, nos da así, sin colocarle los respectivos elementos que serían las resistencias y los capacitores. En este caso utilizo un alternador, las mismas especificaciones, trabajando a 100, con una amplitud de 100 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Y aquí en este caso en el transformador, como pueden ver y como lo van a ver más adelante, le coloco en la primera bobina un valor en henrios de 0.158, ¿cierto? Esto en pocas palabras, este ejercicio más que todo sería un transformador elevador, ¿cierto? Ya que como pueden ver en el ejercicio, tenemos 100 voltios y al momento en el segundo lado nos quedaría con un voltaje de 178.9 voltios. Entonces hay un aumento. Bueno, ya para terminar, como les estaba diciendo aquí, tenemos un elevador. Entonces, dependiendo de cómo nosotros lo configuremos en Proteus, nos va a dar un elevador o un reductor. En este caso tenemos aquí, como ya les había mencionado,
En la primera inductancia le coloco 0.158 henrios, dándonos como resultado un elevador. Y si nosotros quisiéramos hacer un reductor, tenemos que hacer aquí, colocar ese mismo valor, pero en el lado, en la segunda inductancia, quedándonos de esa manera, bajando, siendo menor el voltaje en el segundo lado. Y ya, eso sería todo lo que podemos hacer.